Gracias doy al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llegar a tu corazón y a tu vida cada mañana con una palabra de refrigerio y de fe. Quiero darle la bienvenida a este programa y a este tiempo despierto y aún estoy contigo. Gracias a Dios y a ustedes por estar en sintonía y esperar de Dios una palabra de inspiración. Quiero darle continuidad al tema que estaba hablando el día de ayer, como lo es: no dejes que el Señor se duerma en tu barca. No permitas que Dios se duerma y se aquiete en tu vida. Me parece un tema muy importante porque hoy por hoy las multitudes de las personas, cristianas y no cristianas, su vida de relación con Dios está muy dormida, está muy muerta. Esta generación se dice que es la generación que está más distraída. Es la generación que estamos viendo que está muy lejos de Dios. Yo sé que la gente dice: yo no estoy lejos de Dios porque lo llevo en mi corazón. Pero, más sin embargo, aunque tú lo dices con tus palabras, que lo llevan en tu corazón, tus acciones niegan a Dios. Y esta es la generación más distraída. La generación que muy poco ora y busca de Dios. Es verdad que hay un grupo que ora, es verdad que hay un grupo que busca de Dios, pero el diablo ha venido trayendo y ha venido metiendo en los corazones distracción, desenfoque. La generación está distraída. Esta generación en lo que vemos y en lo que percibimos, en la mayoría está distraída con el WhatsApp, está distraída con lo que proyectan las redes sociales, está distraída con las series. Hay un sinnúmero de distracción que tú sabes que te está alejando de Dios, y por eso Dios ha levantado y nos ha permitido este programa para traerte una palabra y para que tú te sacudas de la distracción y vuelvas a entrar en la comunión del Señor, porque es la distracción la que está haciendo que el Señor esté dormido en tu barca. Los discípulos por un momento se distrajeron. La Biblia habla de que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Oye esto, los discípulos entran igualmente con Jesús en la barca. Primero entra el Señor, detrás de Jesús entran los discípulos. Hasta ahí todo va bien, pero llegó un momento que ellos se descuidan, ellos se distraen, ellos pierden el enfoque, y al perder el enfoque el Señor se acuesta, el Señor se duerme, el Señor se aquieta. No hay movimiento de Dios en ningún momento. La Biblia revela que Jesucristo les enseñó dentro de la barca. ¿Por qué? Porque ellos dejaron que Jesús se aquietara. Dentro de la barca no había milagros, dentro de la barca no había revelación. Recuerda que hay otro pasaje bíblico donde dice que Jesús estaba en la barca de Pedro y le estaba predicando a las multitudes, y las multitudes eran bendecidas. ¿Ves? Porque ahí el Señor no estaba dormido, ahí el Señor estaba activo. Cuando el Señor está activo en tu casa, hay palabra de Dios, hay palabra de vida. Cuando el Señor está activo y está despierto en tu casa, entonces se despierta la bendición, se despierta la cobertura. Shama, yo siento la presencia aquí. Se despierta la abundancia. Mientras que el Señor estaba despierto en la barca de Pedro, las multitudes estaban siendo bendecidas por la palabra. Mientras que tú tengas al Señor despierto en tu casa, tu familia será bendecida. Mientras que tú tengas una comunión con Dios despierta, mientras que el Señor esté despierto en la intimidad contigo, entonces tu familia, tu casa, tu hogar, tu bienestar, tu ministerio será bendecido. Cristo estaba despierto, estaba activo en la barca de Pedro, y la bendición manaba de aquella barca. Las multitudes eran salvos, las multitudes eran quebrantados, eran direccionado por la palabra. Cristo estaba enseñando desde la barca de Pedro. Cristo estaba predicando el evangelio porque había un Señor Jesús despierto. Pero vemos
en otra plataforma bíblica como la que estamos leyendo, que ya Cristo no estaba predicando, ya Cristo no estaba dando la palabra, sino que estaba durmiendo. Pero ¿qué pasó aquí? Lo dejaron dormir. Y cuando dejas dormir al Señor, no hay palabra, no hay revelación, no hay cobertura. Cuando esa relación con Dios se duerme, ya no hay revelación en tu mente. Cuando esa intimidad con el Espíritu Santo se duerme, se neutraliza, se paraliza, entonces el caos visita tu casa. Nota esto: entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Jesús iba delante de ellos y ellos iban siguiendo al Maestro. Es decir, hay una comunión entre los discípulos y Cristo. Hay una comunión entre discípulo y Señor, entre siervo y Dios, entre un hijo y un padre. Ellos estaban activos hasta que entraron en la barca. Cuando entraron en la barca se descuidaron, y es lo que hoy en día está provocando la destrucción de miles de hogares. Es lo que hoy en día está provocando la catástrofe de miles de familias. Es lo que hoy en día está provocando grandes tormentas en familias, grandes tormentas en iglesia. Hoy en día hay mucha gente que tiene grandes tormentas internas. ¿Por qué? Porque Cristo se durmió en ellos, porque se durmió la oración en ellos. Cuando Dios se duerme en tu vida, entonces se despierta la persecución. Cuando la relación con Dios se duerme en tu vida, entonces se despierta la depresión. Cuando Dios se duerme en tu vida, se despierta la frustración, se despiertan los ataques. ¿Ves? Jesucristo estaba dormido porque ellos se distrajeron. ¿Qué te está distrayendo hoy que te está provocando que se duerma la vida de comunión con Dios? ¿Qué es lo que te está distrayendo hoy que te está apartando del enfoque de Dios? Quita tu mirada de la enfermedad y ponla en Cristo. Los discípulos se desenfocaron por un momento y se levantó una gran tempestad. Hoy estoy aquí para decirte que viene un nuevo tiempo para tu vida. Pero no dejes que el Señor se duerma en tu barca. ¿Ve? Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¡Qué tremendo! Como podemos ver dos plataformas. En la barca de Pedro, Jesús estaba bendiciendo esa barca, estaba bendiciendo la multitud. Pero en esta barca, Jesús estaba dormido y las olas estaban golpeando la barca. Dos plataformas diferentes. Cristo despierto es igual a bendición. Cristo despierto es igual a avivamiento. Cristo, relación con Dios despierta, es igual a respaldo. Pero Cristo dormido en tu casa, Cristo, la relación con Dios adormecida, quieta en tu casa, lo que va a traer es caos. Por eso que desde el momento que tú dejaste de orar, te diste de cuenta de un cambio, te diste de cuenta que eres iracunda, que eres iracundo. Desde que dejaste de buscar a Dios, te diste de cuenta que el pecado te atrapó. Desde que dejaste de orar, desde que dejaste de buscar a Dios, que te levantabas cada mañana, que tenías un horario en el día, leías la palabra de Dios, el Señor estaba activo en tu vida, Dios te hablaba, Dios te revelaba, vivías una vida llena de gozo. Ahí no había en tu vida no había cabida a la depresión, en tu vida no había cabida para la angustia, en tu vida no había cabida para la tristeza. ¿Por qué? Porque a través de la comunión con Dios y a través de que Cristo estaba despierto en tu vida y estaba activo en tu vida, te llenó de gozo, te llenó de abundancia de Él, te llenó de su presencia. Eso es lo que el hombre necesita, la presencia de Dios. Y oro a Dios para que Dios quite de tu mente toda distracción. Ora a Dios en este momento para que Dios te desconecte para conectarte. Ora a Dios en este momento para que Dios te desenchufle de ese desenfoque que tienes, que está provocando una mortandad espiritual en tu vida. Y tú lo sabes. Y te levantas cada mañana oprimido, te levantas enfermo, te levantas cansado, te levantas con ganas de no vivir, te levantas como si estuvieras cautivo, tus pensamientos cautivos. ¿Por qué? Porque el Señor se durmió en tu relación. Dejaste dormir a Cristo.
Pero te tengo noticia. Él se va a levantar. Y se va a levantar por ti. Él se va a levantar. Y se va a levantar por tu clamor. La Biblia dice, si de mañanas orares y rogares al Todopoderoso, ciertamente Él se levantará por ti. Y es exactamente lo que pasó en este versículo. Dice la palabra en el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dice el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Él se levantará por ti, porque tú te vas a levantar por Él. Él se levantará por ti, porque tú vas a despertar por Él. Él se va a levantar a defenderte, porque tú te vas a levantar a buscarlo, porque tú te vas a levantar a adorarlo, porque tú te vas a levantar a encontrarte con Él. Job dice, si tú te levantas a encontrarte con el Todopoderoso y si rogares al Dios Santo, entonces Él se levantará por ti y hará prosperar tu morada. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Esta es la recompensa de las personas que tienen a Cristo despierto en su barca. Esta es la recompensa de las personas que tienen a Cristo despierto y activo en su vida. Jesucristo se levantó, reprendió los vientos y los vientos lo obedecieron. Señores, cuando tú tienes a Cristo dormido en tu vida, tú puedes reprender y los vientos no te harán caso. Pero cuando Cristo está despierto y está activo en tu vida y tiene una relación con Él muy íntima, entonces los vientos tú verás cómo los vientos se sujetan a Dios. Tú hablas y tus palabras se las lleva el viento. Cristo habla y sus palabras sujetan al viento. Él es santo y poderoso. Esta palabra tocó mi corazón porque hay miles y cientos de hombres y mujeres de Dios que hoy por hoy están viviendo grandes tormentas, producto que dejaron que Cristo se durmiera en su barca. Hoy es el día de despertar para que Él se despierte por ti. Hoy es el día de volver a Dios para que Él se vuelva a ti. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Llegará un tiempo, viene un tiempo donde Dios te va a acercar a Él y Él se va a acercar a ti. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, no dejes que el Señor se duerma en tu casa. Esto es un programa más despierto y aún estoy contigo. Compártelo con 3 o 4 amigos de WhatsApp porque Dios le va a hablar a alguien. Shalom.